Vivencias. Luces y sombras. La columna del psicólogo Andrés Caro Berta en Vivencias. Muy buenas tardes, Andrés, muy bienvenido. Muchas gracias, Andrea. ¿Cómo andas tú? ¿Cómo estás? Con una gripe impresionante, pero sobreviviendo. No te puedo creer, nos hubieras dicho, pero qué No. amabilidad la tuya de recibirnos aún sintiéndote mal, ¿no? No, para nada. Ya estoy acostumbrado con estos cambios de temperatura. Está complicado, sí, está muy cambiante y de mañana está muy fresco y de noche también, ¿no? Exacto, sí. Bueno, vamos a intentar ponerle entonces lo mejor de nosotros para que salga bien. Que sí, por supuesto. Mira, bueno, yo les decía al aire que vamos a intentar develar esta pregunta que no es tan fácil de contestar, que es más fácil decir sí o no, ¿no? Claro. Pero antes de comenzar el análisis detallado, sí. Me gustaría preguntarte si decir sí o no está vinculado con esa relación dual de vida, con el bien y el mal, con el blanco y el negro, con la vida y la muerte. Está muy bien lo que planteas. El sí y el no tiene dos aspectos importantes. Por un lado es el aspecto personal, digamos, todo lo que venimos hablando con respecto a la formación en la familia, a la educación que uno recibe, a su propia personalidad, donde a veces uno es más permisivo o no, pero también tiene que ver con, digamos, mandatos sociales. Muchas veces hay culturas o hay sociedades que permiten más el sí o el no, y todo esto tiene que ver con, básicamente, un tema de supervivencia. Es decir, a veces uno tiene que transar, a veces no muy convencido, a veces hay que llegar a acuerdos que uno no está muy convencido, pero lo necesita como para lograr determinada función, un objeto, un trabajo, una pareja, pero es un tema muy delicado, porque luego si uno no es auténtico, se torna bastante pesado hacia el futuro en la vida personal de uno, ¿no? Claro, sí. No siendo auténtico ya la cosa se complica, ¿no? Exacto, en el caminar. Y nosotros estamos en una era ya de balanzas digitales, ¿no? Ajá. Pero yo creo que seguimos a la vieja usanza, usando la balanza aquella, ¿te acordás de los platillos? Porque a la hora de elegir es como que tratamos de nivelar esos platillos a través de estos sí y estos no, que como bien tú decías, tratamos de transar y que nuestra vida se haga lo más equilibrada posible, capaz. Claro. El sí y el no tiene que ver con esto que yo te planteaba, estos dos aspectos, un aspecto personal y un aspecto cultural o social. Hay culturas, hay sociedades que a veces son mucho más permisivas que otras. Por ejemplo, cuando hay pueblos pequeños o cuando hay poca gente viviendo, muchas veces alrededor de uno, muchas veces el tener que marcar un sí o un no es mucho más drástico que cuando uno vive en una gran ciudad donde pasa más desapercibido que en un pueblo pequeño. Pero también tiene que ver, ya te digo, con un tema de autoestima, un tema de personalidad, un tema de saber marcar los límites. Claro. Lo que tú señalabas es muy importante porque hoy por hoy aparece una nueva realidad, que es la realidad virtual, las famosas redes morales, donde a veces si uno tiene el dedo fácil, se mete en líos en graves problemas, que no esperaba, ¿no? Es decir, estas redes sociales muchas veces son muy moralizantes y lo que lleva es a que finalmente uno tenga que retraerse en sus propios convencimientos y no participar o dejar pasar, porque, bueno, un sí o un no, o algo afirmativo o algo negativo, a veces se vuelve en contra de uno, ¿no? Claro.
Pero me parece, por ejemplo, del lado del sí, ¿no? Cuando uno dice un sí, Ujú. generalmente es como que se abre una puerta, Claro, porque estás dando lugar a cabida a algo que supuestamente abrís una puerta para el comienzo de algo. Por lo cual me parece que se hace más fácil que decir no en el momento que uno cierra una puerta cuando dice no. cuando tú estabas diciendo eso, a mí se me venía la imagen de, del casamiento, ¿no? Es decir, de la ceremonia del casamiento, donde de Qué alguna... drástica que fui, Andrés. Qué feo que sonó eso. Porque cuando, claro, pero eso es muy interesante, porque cuando el juez o la jueza está diciendo, nos está llevando a una confirmación, digamos, Sí, es muy bueno porque lo que está haciendo es generar en nosotros una responsabilidad, un claro, compromiso. Entonces, aquello de, bueno, dígalo ahora o calle para siempre, claro. es muy importante y creo que hay que ser firme en algunos momentos y poder plantarse en un sí o un no, o un de acuerdo, o no estoy de acuerdo, Claro, o me parece bien, o me parece mal, porque las ambigüedades no siempre llevan a buen puerto, ¿no? claro. Sí, las ambigüedades que quizás den lugar a malos entendidos, pero también yo lo decía antes de llamarte, cuando te estábamos haciendo la llamada, que hay personas que tienen el sí o el no fácil, pero hay otras que ni te contestan ni que sí ni que no y te dicen tal vez, Claro, veremos. claro, O sea, te dan largas con esa respuesta. sí. Y esto puede tener varias lecturas, puede ser inseguridad como parte de un encanto, como parte de un misterio, pero también como inseguridad propia a la hora de responder. No sé qué Claro, reflexión te merece esto. totalmente de acuerdo. Es decir, lo ambiguo de la respuesta Ujú, te lleva a quedar, digamos, expuesto, claro. porque expuesto no la persona que dice la respuesta, sino el otro. Es decir, porque evidentemente hay algo tramposo en todo esto, a veces Ujú, en el buen sentido, tramposo, digo, pícaro, claro, o lo que fuere, o dejar la puerta abierta, si tú querés, claro. porque a veces es interesante poder no ser tan concluyente, no ser tan drástico en el sí o el no, porque el tal vez, o quizás, o veremos, o vamos a ver, son respuestas que permiten continuar el diálogo, permiten Ujú. continuar la acción, y no son esas respuestas que cierran la puerta, que No son concluyen. confrontativas, Claro, quizás. entonces hay dos mecanismos, uno el mecanismo de defensa de quien lo dice, y lo Claro. que tú señalabas, vamos a ver, es no jugársela, y otras Ujú, veces vamos a ver es al contrario, es, bueno, vamos a ver qué pasa más adelante, claro. no cerremos la puerta y veamos si llegamos a un acuerdo entre los dos, Claro, claro. Hay entre las dos veces, partes, digamos, claro, ¿no? hay veces es dar ese tal vez o seguir o quizás es abrir una puerta, como lo has dicho tantas veces en un tema de, por ejemplo, de pareja que Claro. están al borde de la separación, pero se dan ese tal vez, ese quizás para seguir, ¿no? En toda relación humana, si es una relación laboral también, Claro, lo que a veces es necesario es en determinados momentos una verticalidad, pero una verticalidad bien entendida, es decir, cuando hay una relación de padre-hijo, por ejemplo, sí, o de madre-hijo, lo importante es que los dos asuman su rol. claro. No, si yo soy padre, no soy amigo de mi hijo y Ujú, tengo determinadas responsabilidades con él que debo asumir, así esté equivocado, porque también tengo derecho a equivocarme. claro, Pero si yo soy muy ambiguo con mi hijo, puedo generarle daño porque le genero una duda, no le aporto nada, pero también si soy muy drástico, y viste que siempre hay como una doble claro. lectura en Sí, esto, sí, sí. si soy muy drástico es posible que ese hijo mío se sienta rechazado y de alguna forma genere un acto confrontativo Claro. conmigo de negación de lo que yo pueda decir. Ujú, Entonces la sutileza en esto
que no tiene nada que ver con la ambigüedad. Claro. La sutileza a veces es necesaria cuando hay determinados momentos de confrontación. Claro, y volviendo a estos hijos, ¿no? Sí. Tantas veces te ganan un sí por cansancio, por insistencia, que no es un sí que digamos espontáneo de uno después de muchos, de un cuestionamiento, un agotamiento psicológico, te dejan la paciencia agotada y decís, bueno, sí. Claro. Y eso lo suelen hacer los niños, los adolescentes, pero también hay personas que son Ah, muy sí. cansadoras e insistentes, no solo los niños y adolescentes. Ah, sí, Y ese sí, ¿qué peso tiene? Porque es por cansancio, claro, ¿no? es un sí muy negativo ese, porque le estás dando la razón a quien te está chantajeando de alguna forma Claro. con, con un intento de torcerte en cuanto a tu decisión. Siempre tengo una teoría que yo le llamo la teoría del alfajor, y que tiene que ver con los pasos que puede dar un padre o una madre con respecto al pedido de su hijo de la compra de un alfajor. Claro. Si tu madre, por ejemplo, tu hijo te dice, comprame un alfajor, tú le decís, no, comprame un alfajor, no, por determinadas causas, ¿no? Claro. Entonces, pero comprame un alfajor, no, comprame un alfajor, no, comprame un alfajor, bueno, sí está bien. Cuando tú decís, bueno, sí está bien, ahí perdiste. Claro. Y perdió el niño también. Y el adulto, también se puede aplicar esto en los adultos. Uh-huh. Hay adultos muy demandantes, hay adultos muy especulativos, hay adultos muy tramposos. Claro. Y si uno no marca los límites en la relación, uno también puede ser especulativo. Claro. Digo, acá no estoy hablando de que Sí, yo sí, soy sí. el bueno y el otro es el malo. Claro. Entonces, digo, hay todo un tema social y cultural donde uno siempre se mueve a través digamos, de esta especulación a nivel de relación. Claro. Y entonces el premio y el castigo siempre están presentes en nuestras vidas. Uh-huh. Entonces, si nosotros no somos claros en ese sentido, corremos el riesgo de generar ambigüedades que luego se vuelven en contra nuestra y en contra del que está enfrente de nosotros, ¿no? Claro, un poco escuchando esto que tú nos decís, ¿no? Para tener un sí o un no claro, hay que estar muy, muy claro uno mismo, ¿no? Ah, sí. Por esto que estabas diciendo de las ambigüedades, porque si yo no tengo claro lo que tú me estás proponiendo, suponte algo, Claro. y yo no tengo claro qué quiero contestarte porque no tengo claro, no tomé una decisión, entonces posiblemente no te pueda contestar ni un sí ni un no, te iré por el tal vez, ¿no? Exacto. Pero creo que uno tiene que estar muy claro en lo que quiere la contestación. Y si uno no está claro, pedir una tregua, digamos, pedir, mirá, ser franco, ser sincero, Claro. y decir, mira, no tengo la respuesta todavía. Claro, claro. Porque también es eso, a veces se nos obliga, se nos exige una respuesta de la cual nosotros no tenemos ni idea cuál sería. Hay que reflexionar. En estas sociedades nuevas, a veces la inmediatez en cuanto a la respuesta es muy perniciosa porque no permite, digamos, la reflexión. Claro. Entonces, lo importante, si uno no tiene aún una respuesta clara, lo importante es, digamos, pedir una tregua, pedir un tiempo. Claro, sincerarte. Sincerarnos y decir, bueno, no, realmente no te lo puedo contestar ahora, ¿no? Sí. Y cuando uno dice no, como decíamos, si bien sí abrís una puerta, decís no cerrás una puerta, que sí. Es más difícil, me parece, cerrar una puerta porque tenés que confrontar consecuencias, tiene o sea, el no tiene una connotación negativa, que también va a traer aparejado valentía, determinación en la decisión. Y enfrentar esas consecuencias a ese no, que hay que estar dispuesto. No sé qué piensas tú, Andrés. Sí, está bueno ese comentario. Nosotros venimos, digo yo, ¿no? La generación de los 60, digamos, venimos de unas generaciones anteriores muy represivas, claro. Básicamente de inmigrantes o de hijos de inmigrantes,
donde el temor a la pérdida de lo conquistado, el temor de las consecuencias llevan a que surjan respuestas con mucho miedo. Entonces, eran muy castrantes Claro. esas generaciones anteriores. Y luego, dada esa situación, cuando nosotros fuimos padres, nos pasamos para el otro lado, fuimos demasiado permisivos. Claro. Todas las consecuencias que se están dando hoy por hoy en el tema educativo, en el tema de la escuela, en el tema del liceo, donde la autoridad bien entendida del docente no está suficientemente asentada, y que lleva justamente a que los alumnos se sientan, y los padres a veces y las madres, se sientan, digamos, con el derecho a un reclamo que a veces es cargado de intolerancia, y entonces se desdibujan los roles. Acá el tema del rol es un tema muy importante, Claro. porque cada uno debe saber qué juego está jugando. Si uno no sabe el juego que está jugando, es muy fácil de perderse. Claro. Y si uno se pierde, bueno, perdemos todos. Claro, claro. Un poco era lo que decías antes, ¿no? Venías diciendo y veníamos hablando de esto del rol, de saber dónde estamos parados y desde dónde estamos contestando también, ¿no? Absolutamente, absolutamente, porque el asunto justamente viene por ahí. A veces decir un no es mucho más fácil que decir un sí, o a veces el decir un no implica algo demasiado drástico, Claro. que a veces quien lo pronuncia no siempre está muy convencido Claro. de ese no tan afirmativo. Entonces, insisto en esto, lo ideal, digamos, o a donde deberíamos apuntar, es, si no tenemos claro, a generar una situación de espera, que no es ambiguo, es una situación de espera, para poder, digamos, luego hacer un dictamen mucho más claro de cuál es nuestra posición. Claro. Digo, si nosotros nos manejamos a nivel sexual, por ejemplo, a nivel de pareja, a veces el hombre y hoy también la mujer nos llevan a situaciones no deseadas. Y cuidado con eso, porque lo que queda es una carga muy negativa, queda una sensación de abuso, de mal uso, Claro. por una de las partes, y de aceptación no deseada de determinada situación. Cuando uno, por ejemplo, dice, bueno, pero dame una muestra de amor, tú me querés tanto, demostrame realmente que me querés, yo quiero tener una relación más íntima contigo. Y todas esas cosas son presiones que... Es un chantaje. ¿Cómo, perdón? Es un chantaje. Es un chantaje, exactamente. Claro. Es un chantaje, pero además es un chantaje en la cual la víctima también es responsable. Claro. Digo, porque acá no es solamente la víctima del victimario, sino que en definitiva las dos partes terminan siendo víctimas, porque luego hay una vuelta de tuerca donde quien fue víctima se torna también victimario o victimaria, ¿no? Entonces ahí se genera la culpa. Y la culpa es de las cosas más terribles, porque une en cambio de separar. Claro, y ahí estamos volviendo a decir sí o no a tiempo, ¿no? Porque si estoy en una relación sexual y no me gusta lo que me estás proponiendo, tengo que serte franca y decirte, no me gusta. Exacto. No lo quiero hacer. Exacto, o dame tiempo. O dame tiempo, bueno, ahí sería ir por la tangente, ¿no? No, por el camino del medio, como habíamos dicho. A ver, voy a pensarlo. Claro, a veces es para ganar tiempo, eso es verdad. Claro. Otras veces es para poder, digamos, pensar interiormente, bueno, quiero o no quiero, cuáles son las responsabilidades que esto implica, Claro. cuál es, digamos, mi rol en todo esto. Claro. ¿La otra persona realmente me quiere o me está exigiendo algo porque es meramente personal y egoísta? Egoísta, claro. Claro. A propósito de esto, llega un mensaje que quiero compartir contigo de un oyente que dice, siempre hay un juez al que no se puede engañar
se me apaga el celular, esto es parte de la tecnología. Siempre hay un juez al que no se puede engañar al decir sí o no, y es la propia conciencia. Dice, felicitaciones por tratar temas tan importantes, saludos. Muchísimas gracias. Sí, estoy de acuerdo, la conciencia a veces no la usamos lo suficiente. Claro. A veces nosotros mismos no sabemos en qué nos estamos metiendo, o estamos demasiado obnubilados y decimos todo que sí o todo que no, si es que estamos muy enojados. Entonces, yo creo que el tema de la tolerancia, no permisividad, cuidado, son cosas distintas. Claro. La tolerancia nos puede llevar a ser justamente más, no ambiguos, sino más claros en cuanto a la respuesta. Es decir, no es necesario que obligadamente yo tenga que decir un sí o un no si yo no estoy convencido. Claro. Entonces, si a nivel consciente realmente estoy convencido, bueno, sí, emito esa respuesta. No te olvides que al menos desde la teoría psicoanalítica, la función terapéutica del psicoanálisis es hacer consciente lo inconsciente. Claro. Es decir, hacer que uno pueda gobernar su interior y que no su interior me esté gobernando sin que yo entienda por qué. Claro. Bueno, vamos a tener que ir muchos contigo, Andrés. Nos dejás, viste, con las cosas que decís, creo que se te va a llenar la consulta. Sigo pasándote mensajes. ¿Cómo no? Acá Enrique dice, me parece que es igual para él, dice, es igual para mí decir sí o no. Lo que importa es ser conciso con la decisión que tomamos. Y esto lo digo como padre, porque si das un sí, es sí. Y si es no, es no. Con los argumentos del caso, pero ir para adelante y para atrás no le hace bien a nuestros hijos. Dice. Me parece, coincido con Enrique plenamente, pero absolutamente, y es lo que estábamos hablando con respecto a la teoría del alfajor. Claro. Si yo realmente no quiero porque no tengo el dinero, o porque le puede hacer daño a mi hijo el alfajor, o porque realmente considero que es de mala calidad, o lo que fuere, tengo que decir que no, pero si digo que no, tengo que sostener ese no, y sostenerlo con argumentos. A veces es importante, tanto sea con un niño, un adolescente o un propio adulto, explicar el sentido del sí o el no. Claro. Porque el hecho de, pongamos un caso, no estoy pensando qué podría ser. Por ejemplo, si me preguntan, ¿tú querés seguir conmigo? Por ejemplo, ¿no? Es decir, una relación crítica, una relación donde las cosas no están funcionando bien. A veces yo puedo decir, bueno, mirá, realmente no, realmente me pones en un aprieto, pero realmente no quiero seguir. Claro. Otra, puedo decir, sí, me gustaría, sí, claro, sí, ¿cómo no? Claro que sí. Claro. Pero también puedo decir, mirá, no lo sé. Y el no lo sé no es una actitud, digamos, displicente o negativa, sino y ahí uno tiene que argumentar, claro, por esto y por esto, y tú qué pensás, porque esto es un tema de dos, claro, no soy solamente yo, y ahí genera un diálogo que creo que es muy rico, así se llegue a un reencuentro o a una disolución. Mira, acá llega otro mensaje, ¿no? Dice, tenía un jefe que siempre decía no. Cuando le preguntabas contestaba por las dudas. Saludos y felicitaciones. Es tal cual, y es un poco lo que hablábamos de las generaciones anteriores, claro, donde primero estaba el no y luego estaba el pensar. Claro. Y a veces la relación de un jefe con un subalterno también es un tema delicado, porque ese jefe muchas veces depende de otro jefe y está como el sándwich en el medio. Claro. Y a veces tiene que decir o resolver cosas de las cuales no está muy convencido. Entonces, yo no digo que uno se ponga a contemplar al jefe, pero también, digamos, ir conociéndolo, claro, y saber de que esa actitud tan negativa a veces guarda un sentido que nosotros no manejamos. Claro.
Voy a compartir contigo, es a propósito del tema, una frase de Stefan Zweig que dice: no basta con pensar en la muerte, sino que se debe tenerla siempre adelante. Entonces la vida se hace más solemne, más importante, más fecunda y alegre. Si nos cuestionamos nuestra muerte, es posible cuestionarnos mejor la vida, cuestionarnos y responder mejor esos sí y esos no. Bueno, está muy bien. Entramos en un terreno más delicado todavía, que es el tema de la aceptación de la muerte, la aceptación de nuestra muerte. Sí. Nuestra cultura occidental no se lleva muy bien con la muerte. Hay otras culturas orientales donde hay toda una preparación para nuestra propia pérdida de existencia. Sí. Entonces, yo recuerdo que estuvo acá en el consultorio un lama, estuvimos conversando, una conversación preciosa entre los dos, y él me decía de que en realidad los orientales no son tan bonachones como parece, o tan claros, No. y que a veces son muy pragmáticos y egoístas, y que los occidentales muchas veces no creemos demasiado en nosotros, pero tenemos una actitud mucho más tolerante con los demás. Y él me contaba de que, bueno, en su creencia, digamos, sí. en su creencia, hay toda ellos preparan a las personas, no que están por morir, sino cualquiera de nosotros, para cuando llegue ese momento. Claro. Lo que hay en el occidental es la negación. Claro. Entonces la negación también tiene que ver con el sí y el no, claro. porque está invadida de miedo, invadida de terror. Es decir, la pérdida de la existencia, la muerte, se puede asociar según las creencias de cada uno, claro. según su religiosidad, su filosofía, con, digamos, los fantasmas que todos guardamos internamente y que a veces no nos animamos a confesar. Claro. Entonces, decir que sí o decir que no en la temática de la muerte es un tema muy personal y es un tema sumamente delicado, porque, bueno, lamentablemente todos vamos hacia ese lado, claro. pero no todos, digamos, somos conscientes permanentemente de ese tránsito. Y si no somos conscientes de ese tránsito, no somos conscientes de disfrutar el tiempo que tenemos de vida. Claro. A veces lo dejamos pasar, a veces sobrevivimos y no vivimos, a veces no tenemos la conciencia del aquí y ahora, este diálogo contigo. Si yo no estoy inmerso en este diálogo contigo y tú también conmigo, es una pérdida de tiempo. Claro. Pero si los dos estamos entusiasmados y estamos felices de poder conversar esto, claro, evidentemente estamos construyendo algo que es muy rico y que en el caso de tu programa, bueno, capaz que le sirve también a los que están escuchando, ¿no? Desde luego. Y creo que por ahí también pasan otros diálogos, como podría ser el nuestro, que estamos intentando no, yo desde acá y tú estás intentando superar tu gripe, que no es cosa menor, y hacer de esto una charla muy entusiasta a pesar de que no te sentís bien. Digo, ¿cuánto habría de eso, no? Si pusiéramos más entusiasmo en todo lo que hacemos, en cada minuto de nuestra vida, quizás fuera mucho más productiva, ¿no? Y retrotrayéndonos a algo que ya habíamos mencionado, Andrea, el aquí y ahora es algo sumamente importante. Claro. Lo que hablábamos la otra vez, que no me acuerdo en qué momento, del tema de que si yo estoy tomando un mate, si yo estoy tomando un café, si estoy tomando algo fresco, si estoy mirando el sol, si estoy disfrutando de la noche, realmente disfrutarlo, tomar conciencia de ese instante, claro, porque ese instante, si yo lo aprovecho, va a generar una fotografía en mí y va a generar un recuerdo de ese momento. Entonces, si estoy tomando un café, sí, bueno, sentir que la taza tiene un contacto especial con mi piel,
que el humo me puede subyugar de alguna forma, el sabor, sentir cómo entra en mi cuerpo, todo eso tiene que ver, digamos, con el disfrute de la vida, con el erotismo que uno deposita en la vida, con la sensualidad que uno deposita, y que tiene que ver con, bueno, atención, no sé cuánto termina esto, pero esto tiene que ser bueno. Bueno, o sea, el estar consciente del aquí y ahora, lo que nos estás diciendo. Exactamente. Claro, claro. Qué importante también tener ese nivel de conciencia también para contestar sí o no. De acuerdo también me parece al estado anímico, porque eso debe tener que, además, como decías tú, la personalidad de cada uno y la crianza influye en ese sí y no, y de la cultura de la que venimos, ¿no? Pero y también, discúlpame, también influye, digamos, el estado, tú hablabas de una enfermedad. Claro. Si uno se siente incómodo con uno mismo, si uno está sobrellevando una enfermedad de cualquier tipo, no digo que sea grave, va a influir evidentemente en la respuesta. Uno a veces no está tan claro en dar un sí o un no, cuando tiene otros conflictos internos que en ese momento pueden ser mucho más importantes. Entonces, la otra persona también tiene que ser tolerante en cuanto a no exigir un sí o un no, o un definite, porque, bueno, depende un poco del estado anímico y orgánico de quién tiene que emitir ese sí o ese no. Claro, hay que respetar también los tiempos de esa persona, ¿no? Fíjate tú, si yo, por ejemplo, estoy en un momento en el cual he perdido a un familiar en este momento, o he perdido un trabajo, o me estoy divorciando, y por determinada causa mi hijo me exige, o quien fuere, me exige una respuesta de algo que para mí en ese momento no tiene la importancia del hecho que estoy viviendo, evidentemente puedo llegar a fastidiarme, o puedo llegar a no responder, o puedo responder de una forma mucho más laxa de la que menos comprometida de la que yo haría. Lo harías, claro. Pero también pienso que los temperamentos de las personas también inciden en esos sí y esos no, ¿no? Porque si tenés una persona muy temperamental, quizás tengas un sí y un no muy fácil, y otra persona que es más racional analiza más las respuestas, es más cauteloso. Más allá, estoy hablando ahora de los momentos personales, ¿no? Estoy hablando de los temperamentos. Que el tema de la personalidad tiene mucho que ver con esto. Es muy cierto lo que tú decís. Hay personalidades mucho más abiertas, otras mucho más cerradas, y uno también, cuando dialoga con alguien, también debe ponerse en la piel del otro. Y saber, digamos, cómo piensa, cómo razona, porque si no estás avasallando a la otra persona. Cuando se establece un diálogo, cuidado, porque no siempre es un diálogo. A veces son dos monólogos, dos personas que creen que están dialogando y en definitiva están monologando, es decir, no se escuchan entre sí. Entonces, eso ocurre habitualmente, ¿no? Si yo viajo a un país y regreso y me pongo a contar cómo me fue, y en la primera frase ya la otra persona me interrumpe y me dice, sí, pero yo también viajé, y se pone a dialogar sobre su viaje, a mí me va a frustrar, porque yo tengo toda la intención de contarle a esa persona cómo me fue, y termino escuchando y no pudiendo hablar. Claro. ¿Y cuánto habrá de eso para analizar, ¿no? Cuántas relaciones fallidas, ya no digo de pareja, de amistades o malos entendidos esto que tú estás diciendo, ¿no? Malos entendidos. Sí. A veces las ambigüedades o el no plantarse, digamos, por ejemplo, en este ejemplo que yo estoy diciéndote, si yo me guardo y no le digo a la otra persona que me está avasallando, que no me está escuchando, voy a responder en algún momento con algún tipo de agresividad, o me voy a sentir muy incómodo,
voy a sentir muy mal. Entonces quizás lo bueno es decir, escúchame, yo te quería contar cómo me fue en el viaje. Claro. Entonces, ¿me vas a escuchar o no te interesa? Y ahí Sí, hay pero un te sí o tenés no. que animar a eso, ¿no? Claro. No es tan fácil. No, Porque para cuando nada. a uno le sucede eso, te da mucha rabia, pero decís, bueno, no me quiere escuchar. Claro. También podés optar por decir, bueno, esta persona no está interesada en escucharme, porque a veces también que te escuchen bajo presión no está muy bueno, ¿no? En absoluto. Uno se siente muy incómodo de que el otro está, digamos. Yo preferiría, te digo más, si ver. me pones a mí en el compromiso, preferiría, si no me está escuchando, seguirle la corriente y ya ni pedirle, porque lo estoy esforzando. Fíjate que le estás contando Sí, tu viaje, sí. o suponte que fuera yo la que cuento el Sí. viaje, y me interrumpe para contar el de él, bueno, o sea, interés en escuchar el mío no tiene. Entonces, Claro, pero está muy bien. pero pedir una cosa, ¿entendés? Que no la quiere la persona, me parece como que no es genuino, ¿no? No, y ahí hay una derrota. Y yo comparto contigo porque soy de sentirme derrotado y escuchar al otro, y a veces no decirle necesariamente, digamos, que se está equivocando, ¿no? Sí, porque además el otro también puede sentirse muy mal, puede sentirse, digamos... Claro, pero no le sale desde la o sea, no es genuino, no me quiere escuchar. Entonces, Andrés, le estoy pidiendo que me escuche. O sea, me parece que hay cosas que no se tienen que pedir, se tienen que dar porque se tienen que dar naturalmente, ¿no? Sí, sí. Cuando hay una reunión, por ejemplo, un cumpleaños, siempre ocurre de que se forman bandos en la reunión. Claro. Y tiene su lógica, porque evidentemente uno va seleccionando, a veces sobre la marcha y a veces no, a veces ya con un conocimiento previo de con quiénes quiero estar al lado, con quiénes no. Entonces, el tema de la selección también es importante, ¿por qué no? Claro. Uno también tiene que entender de que hay amigos, hay conocidos, hay enemigos, ¿no? Sí, y a veces hasta los enemigos son importantes porque nos dicen las cosas mucho más crudamente de lo que nosotros quisiéramos, Claro. pero nos dicen verdades también. Se nos han ido los minutos, como siempre un placer, Andrés, dialogar contigo. Quedan preguntas como siempre para hacerte, pero te las iré haciendo llegar en la medida que vayamos y la audiencia, continuando. si quiere temáticas puntuales, con mucho gusto. Es decir, que te digan, perfecto, te envíen cuáles temáticas quisieran que abordáramos y con mucho gusto lo hacemos. Bueno, cómo no. Bueno, deseamos que te mejores, que tengas una pronta recuperación, y el martes que viene a las 16:30 estamos nuevamente con tu columna de Luces y Sombras aquí en Vivencias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Un Andrés. beso enorme. Otro para ti. Yo también te digo que sí, que te mejores. Muchas gracias. Que pases muy bien. Gracias. Vivencias.